Las personas empobrecidas en países muy endeudados soportan cargas impositivas abrumadoras y recortes en los servicios sociales a medida que sus gobiernos pagan deudas contraídas insensible e insosteniblemente. De hecho, la deuda pública contraída, en no pocos casos para impulsar y alentar el desarrollo económico y productivo de un país, puede constituirse en un factor que daña y perjudica el tejido social. Hoy, el tema de la deuda externa se pone nuevamente a la orden del día como consecuencia de las actuales circunstancias de pandemia. En términos generales, el fenómeno estructural más evidente que ha venido ocurriendo es el de la contracción de la economía mundial. A causa de la pandemia, la economía mundial se contrajo. Quiere decir que llevamos prácticamente un año de reducción drástica en la producción de bienes y servicios. Y la vuelta a producir al mismo nivel que se tenía tardará tiempo. Los distintos gobiernos, la única salida que están viendo para reactivar la economía es aumentar la deuda externa en dimensiones mucho mayores a lo que tradicionalmente han venido haciendo. Hoy, hablar de la deuda externa es más vigente que nunca. Desde 1989, las condiciones que Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial imponen sistemáticamente han definido una política económica con unos condicionamientos bien precisos. El FMI y el Banco Mundial hacen préstamos a los gobiernos solo si el gobierno que recibe este préstamo realiza la reducción del gasto social, en particular salud y educación. En la actual pandemia, esto se ha visto sobre todo en el sector de la salud. Prácticamente ningún país en el mundo contaba con un sistema de salud para afrontar la crisis del coronavirus. Y esto se ha puesto al desnudo. Como desde los años 90, los gobiernos han dejado de percibir entradas fiscales por concepto del pago de impuestos de los grandes capitales. Entonces, han aumentado los impuestos al conjunto de las poblaciones, es decir, a todos nosotros, como por ejemplo el pago del IVA. Si contamos desde la década del 80, es decir, alrededor de 40 años de política neoliberal, la deuda externa de América Latina ha aumentado entre 5 y 6 veces. En términos muy concretos, cuando hoy día nace un niño en América Latina, por el solo hecho de nacer, este niño ya está debiendo $2.000 a la banca internacional. Otro de los efectos de la política económica es la entrega de los recursos naturales. Uno de los grandes condicionamientos para hacer préstamos es la exigencia a los gobiernos para que permitan a los grandes capitales hacer extracción de los recursos naturales, en condiciones cada vez más favorables. La deuda es impagable y es incobrable y sigue aumentando año tras año. Los movimientos sociales en el mundo deben tomar la iniciativa para poner en el escenario público la discusión sobre el tema y asumir posturas que permitan presionar a los gobiernos y exigirles el no pago de la deuda. No pagamos deuda externa y a su vez exigimos que se nos reconozca el pago de la deuda ecológica que tienen estas potencias y estos poderosos del mundo con nuestros países. Hoy, todos y todas decimos no al pago de la deuda externa. Desde México decimos no al pago de la deuda externa. Desde Managua, Nicaragua, nos unimos a decir no al pago de la deuda externa. No pagamos. Desde Vancouver decimos no a la deuda externa. Padre Vidal Rivas de la Iglesia San Mateo en Hyattsville, Maryland, de la diócesis de Washington, D.C. Estamos reclamando que no se pague, no a la deuda externa. Desde Ecuador clamamos no al pago de la deuda externa. Ya basta. Desde Alemania decimos no al pago de la deuda externa. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. El intercambio desigual arruina a nuestros pueblos y debe cesar. Desde Colombia decimos no al pago de la deuda externa. Desde El Salvador decimos no al pago de la deuda externa. Y desde Buenos Aires, Argentina, le digo no al pago de la deuda externa.